que ya tenemos habilitado el sharing. Todavía creo que no. No sé si podemos habilitarlo para compartir la pantalla. Hola, hola, profe, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está Inge? Buen día. Buen día. Todavía no Ahora sí, tengo habilidad. Ahora sí, muy bien. Entonces, profe, le dejo permiso. siga, propio. Entonces, el día de hoy vamos a llevar a cabo lo que es la siguiente temática, como es la geografía de la población, ¿ya? Y para eso, precisamente, ya estoy compartiendo pantalla. Ya hemos analizado hasta el momento en el asunto de la geografía, que son fenómenos físicos y tiene que ver mucho la interacción humana. Por otra parte, también estamos viendo que Bolivia en su extensión ha tenido muchos cambios, no solamente en temas políticos de diplomacia, sino también conflictos bélicos. Y por otra parte, por ejemplo, un dato muy importante que ayer no pudimos ver es de que Tarija algún momento fue de Argentina, pero por situaciones y conflictos internos de ese país, pertenece precisamente por voluntad propia de ellos a lo que es Bolivia. Y posterior a eso, bueno, las tropas, en este caso de la Confederación Perú-Boliviana, comandadas por Andrés de Santa Cruz, terminan derrotando a las tropas argentinas y hacen prevalecer Tarija como territorio boliviano. Y por otra parte, cuando en 1879 existe la guerra entre Bolivia y Chile, incluyendo Perú, en el asunto marítimo. Entonces terminan negociando lo que significaría la Pampa de Atacama a cambio de lo que sería el territorio perdido de Tarija. Entonces, ese es un dato para poder apuntarlo por si entra en el examen, porque a partir de ese momento Argentina termina recuperando extensiones territoriales y por intervención de los mismos argentinos, por el asunto de que Bolivia había consolidado más que todo territorio tarijeño. Entonces también habían tenido mucho que intervenir para que el Purus, que antes era boliviano, que está al norte más o menos por Pando, pertenezca a lo que ahora es el Perú. Entonces, bueno, en realidad podríamos decir que Bolivia no tuvo en ese momento una buena preparación en cuanto se refiere a cuestiones diplomáticas, ¿no? En fin, dos datos que puedo compartirles para que ustedes vayan apuntándolo. Y el día de hoy vamos a llevar justamente la geografía de la población boliviana en nuestro país. Entonces, siempre en territorio boliviano se ha realizado a lo largo de los tiempos diferentes censos para establecer cuánto de población tenemos y posterior a eso voy a tomar un dato que es del último censo, por ejemplo, apuntado del año 2005, donde la población justamente sería el equivalente a los 8.989.045 a 9.627.269. Ya, ese era el dato estimado que se tenía en el 2005 en cuanto se refiere a habitantes. Procuren marcarlo porque esto, por si acaso, suele entrar muchas veces en los exámenes, en lo que representa la geografía, por decir cuánto Bolivia contó en el censo de 1992, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta los datos de ese momento, si bien no tiene nada que ver con el tiempo actual en lo que vivimos, pero por lo menos sirve de mucho poder tenerlo, ¿no? Ahora, en lo que respecta más o menos los datos que se han marcado entre el 2007, 2008 y 2009, ya Bolivia habría registrado hasta ese entonces 10.027.643 habitantes. Entonces, eso era desde el 2007 hasta el 2009. En la actualidad, por lo menos se pretende de que hemos llegado a 11 millones. Y esto estoy redondeando porque, bueno, para hablar en datos tendríamos que precisar uno de los censos que establece generalmente la institución como es el
Instituto Nacional de Estadística, con la sigla INE, ¿no? Entonces, eso es en lo que nos dejaría en este caso como datos oficiales, pero a nivel general. Entre lo que se presenta más que todo, vamos a irnos un poquito a definir de géneros, en este caso. Si estamos hablando de los últimos años que hemos registrado del 2007 al 2009, estamos hablando que la mayor cantidad de registrada en la población sería más en el tema de las mujeres, ¿no? Porque el caso de los hombres, si bien están parejitos en teoría, pero sí o sí hay más cantidad de mujeres que varones, ¿no? En el caso de los varones se registra, si hacemos una partición en tortas, más o menos 5.447.200 de la población masculina. Ahora, la población femenina sería 5.541.846 mujeres en este caso. Ahora, haciendo más o menos, eso es haciendo una división por géneros, ¿no? Ahora, si se trata de comprender de edades, estaríamos hablando primeramente desde las edades de 0 a 14 años. Esto también puede entrar en el examen. Ya, estamos hablando más que todo eh, de 1.603.982 en el caso de los varones. Caso de las mujeres de 0 a 14 años se registraría más que todo 1.542.319, ¿no? Entonces, eso es la diferencia que se trata de sacar de las edades de 0 a 14 años. Entre lo que significa de 15 a 64 años, estamos hablando más que todo en el caso de los hombres, de 2.660.806. En el caso de las mujeres, 2.771.807. Entonces son datos que podemos de repente tomarlo en cuenta, ¿no? Y por otra parte, de 65 a más años, estamos hablando de una cantidad aproximada entre varones de 182.412 y en el caso de las mujeres de 227.720. Ya son datos estimados, esto del año 2006. Entre lo que representa las edades medias, un poquito el día de hoy tal vez vamos a hablar en términos estadísticos, porque precisamente eso también es la parte humana en lo que se refiere a la geografía. Ya hemos visto la parte física, ¿ya? Entonces, estamos hablando más o menos un total de 21,8 años en edad mediana. En el tema de los hombres, más o menos 21,2 años. En el caso de las mujeres, 22,5 años. Esto también es un dato del año 2006. Por lo tanto, la tasa de crecimiento poblacional habría sido del 1,45%. Esto también datos registrados en el año 2006. Muy bien, entre lo que representa la tasa de nacimiento, la tasa de muerte y la tasa de migración, más que todo de diversos lugares, primero vamos a empezar por la tasa de nacimiento, que más o menos comprende un porcentaje de 23,3%. En este caso estamos tomando en cuenta sobre 1.000 habitantes, ¿ya? Entre lo que más o menos respecta a lo que es la tasa de mortalidad, estamos hablando del 7,53%, también tomado de 1.000 habitantes. En el caso de la tasa de migración de diversos lugares, asciende más o menos a 1,22% por ciento también sobre la base totalitaria de 1.000 habitantes. Estos son datos que rescatamos del año 2006. Y por otra parte, la proporción. Esto también es importante entenderlo. La proporción, primero, por el tema de sexos, vamos a hablar de nacimiento, en este caso hombre y mujer, sería de 1,05%. Y en este caso, las edades de hasta los 15 años del 1,04 entre hombre y mujer. Y en el caso de los 15 a 64 años sería del 0,96%, también tomado en cuenta entre ambos géneros. Y por último, de 65 y más años en adelante, estamos hablando del
del 0,8% entre hombres y mujeres. Total, esto comprende una población de 0,98 entre hombre y mujer. ¿Ya? Entonces, sobre esa base se está sacando datos estadísticos de ese momento, ¿no? Hasta la actualidad tendríamos que realizar otros datos para poder actualizar esta situación. Ahora, vamos a hablar del índice por departamentos. Esto también es otro aspecto muy importante que de repente puede entrar dentro del examen. Es un poquito, ¿cómo les puedo decir? Complicado porque esto implica memorizarnos un poquito la cantidad numérica en estadística entre lo que significa más que todo por departamento. A ver, vamos a empezar primero de manera general por Bolivia, ¿ya? Esto más que todo comprendería una población de 10 millones, estamos hablando de los censos que se realizaron en el 2006, 7, 8 y 9, ¿no? De 10.627.269. No olvidemos que cada censo tiene que actualizar su población de habitantes y por el momento solamente podemos hablar de un dato aproximado de 11 millones o tal vez puede ser que haya ascendido más y eso todavía no estamos tomando en cuenta como datos actuales lo que ha sucedido en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, vamos a regirnos a esos datos. Como les dije, 10.627.669, donde Bolivia cuenta con una superficie territorial de 1.098.581 kilómetros cuadrados y una densidad de 8,8, ¿ya? Cuya capital se ha designado a la ciudad de Sucre. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de Bolivia en general. Ahora vamos a hablar del aspecto de departamentos. Beni, que comprende en este caso 414.758 habitantes y tiene una superficie, esto también es importante que lo apunten estudiantes, ¿ya? De 213.564 kilómetros cuadrados y esto justamente en densidad equivale a 1,9, ¿ya? Y la capital es Trinidad. En Chuquisaca vamos a hablar de una población de 611.660, o perdón, 600, sí, 611.660 habitantes, una superficie de extensión que tiene de 51.524 kilómetros cuadrados y una densidad que alcanza a los 11,9. Y eh, en este caso, vamos a hablar de su capital, que es Sucre, que también sería la capital de Bolivia. Cochabamba, que tiene una población de 1 millón, ya estamos hablando un poquito más amplio esto, 1.709.806 habitantes y una superficie de 55.000, perdón, 631 kilómetros cuadrados y una densidad de 22,7 y su capital Cochabamba, ¿ya? Entonces, estamos hablando ya de que se está expandiendo a 1 millón en este caso. Ahora, La Paz, que es otra población que tiene mayor cantidad por la población del Alto, más que todo, cuenta con 2.000 o 2.872.793 habitantes y en este caso tiene una superficie de 133.985 kilómetros cuadrados y alcanza una densidad de 19,9 y la capital es La Paz. Ahora vamos a irnos con Oruro, que comprende 437.131 habitantes y en este caso cuenta con una superficie de 53.558 kilómetros cuadrados y alcanza una densidad de 8,2 y su capital es Oruro. Ya estamos terminando. Pando, que tiene una población de 69.541 habitantes y una superficie territorial de 63.827 kilómetros cuadrados y alcanza una densidad de 1,1 y su capital es Cobija. Y en este caso Potosí, que tiene como habitantes 772.578
habitantes y en este caso una superficie de 118.218 kilómetros cuadrados y una densidad de 6,5. Y su capital es Potosí. Santa Cruz, que también es una tercera ciudad que tiene la mayor parte de población. En este caso, según los datos de 2006, estaríamos hablando de 2.667.440 habitantes y una extensión territorial de 370.621 kilómetros cuadrados en este caso, ¿ya? O sea que es una de las regiones que tiene la mayor cantidad de extensión territorial. Y en este caso, una densidad de 6,6 y su capital es Santa Cruz de la Sierra. Y en este caso vamos a cerrar ya con Tarija, que tiene una población de 471.563 habitantes y la superficie en kilómetros cuadrados asciende a 37.623, una densidad de 12,5 y su capital es Tarija, que antes habría sido territorio argentino y que ahora se consolidaría como territorio boliviano. Entonces, si bien hemos tomado en cuenta más que todo, estamos hablando de estos datos ya más actuales del año 2012 y más que todo vamos a regirnos a lo que habría sido los últimos censos realizados del año 2006, 2007, 2008, 2009, ¿no? En su perspectiva, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. Entonces, según lo que nos provea esos datos, nosotros estamos sacando la cuantificación para poder tener una referencia. Entonces, en lo que significa más que todo, en la ciudad del Alto, estamos hablando que tiene más índice de natalidad en este caso, si es que vamos a tomar en cuenta el aspecto más que todo de gente que ha migrado de diferentes lugares de las provincias, estamos hablando. Entonces, de ahí que también Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba son los departamentos que tienen un índice de natalidad que es, en este caso, de mucho crecimiento poblacional. ¿Ya? Por otra parte, los demás departamentos todavía están viendo esa situación, por decir, de poblar gente, porque ahí vemos en el caso del Beni, que últimamente estaban en este caso, dando sus ofertas para que diversas familias puedan trasladar y poblar sus territorios, porque en este caso no olvidemos que Bolivia siempre ha compartido frontera con diversos países. Ahí hemos tocado el caso de Brasil, el caso de Perú, Chile, Argentina, Paraguay, y estamos viendo de que cuanto más población exista en un territorio, tenemos más posibilidades de poder estar informados y al mismo tiempo de que haya mucho más movimiento económico y desarrollo, sobre todo de dicho departamento. Tal es el caso bélico con Chile. No solamente perdió bélicamente, no solamente perdió porque estaba fuera de la capacidad en el tema estratégico militar, sino que también Bolivia habría perdido el territorio del litoral, porque datos oficiales, según Carlos Mesa, en su libro Historia de Bolivia, alude de que, o perdón, menciona de que Bolivia habría perdido el litoral, aparte de los conflictos bélicos, aparte de la mala preparación militar, por asunto de que era muy poco poblado por bolivianos en este caso. ¿No? Y de ahí vemos la historia de Eduardo Baroa, Ladislao Cabrera y otros hombres más que en su minoría trataron de defender no solamente sus terrenos, sino también territorio boliviano, pero fueron superados porque Chile tenía la mayor cantidad de población migrante que sobre todo trabajaban en lo que era la explotación del guano, del salitre y del cobre, ¿no? Entonces eso es otro dato importante para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Por otra parte, bueno, ya hemos visto que Bolivia cuenta con 9 departamentos y esto sería la nueva descripción geográfica de nuestro país. Ya hemos sacado la cuantificación en datos estadísticos de la gente, pero también no olvidemos que
En lo que es el tema cultural, como datos de referencia, tenemos diferentes departamentos, pero también cada uno tiene su característica importante, ¿no? En el caso del Beni, por ejemplo, están los macheteros, los mopiras, la danza del sol y de la luna, y también la danza chovena. En Chuquisaca tienen las danzas muy populares como es el pujllay, la cueca chuquisaqueña, el bailecito y el huayño. En Cochabamba se cuenta con lo que es la cueca, caporales y el salaque, ¿ya? Esto, ¿por qué les estoy diciendo? Porque tiene que ver con los fenómenos netamente desarrollados por las acciones humanas. Hemos hablado de las físicas. Entonces ahora estamos netamente estudiando lo que es las humanas. En La Paz estarían los caporales, la cuyahuada, llamerada, cueca, paseña, el huaca huaca, la saya, jincas y el huacatocori, ¿no? Pero vamos a seguir continuando. En Oruro estaría la tradicional diablada, la morenada, la, en este caso los callahuayas, surisicuris, antahuara, aguatiris, surisicuris también. Y estamos hablando del huititis, también estamos hablando de zampoñaris y tarqueada, ¿no? A esto también estarían las laquitas. En el departamento de Pando están similar al del Beni, la Chovena y el Taquirari, ¿no? Que comparte juntamente con también Santa Cruz. En Potosí estaría el tradicional Tinku, los potolos y la cueca potosina. En Santa Cruz estamos hablando del carnavalito, el Taquirari. También, al igual que Beni y Pando, está el Chovena y el Sarao, ¿no? Y por último, en Tarija estamos con la rueda chapaca, la cueca tarijeña, la chacarera, que también comparte con Argentina. Y por otra parte vamos a ver el escondido, la tonada, el chunchus y los trovas, ¿no? Entonces, eso sería la inmensidad de riqueza cultural que tienen los diferentes departamentos. Ahora, estamos hablando del censo de Bolivia. Por ejemplo, cuando Bolivia nació en vida en 1825, estamos hablando que la población indígena era del 50%, en este caso del total de la población, mientras que la gente mestiza abarcaba un 30% y estamos hablando que era un 2% por gente de color o gente negra que venía del África. ¿Ya? Para 1992, los datos oficiales seguían del 55% de gente indígena, aumentó un poquito más el índice de natalidad, estamos hablando del 30% de mestizo y 56% blanco. Y también estamos diciendo que en este caso, en el censo de 1992 no se habría incluido a la gente de color negro, ¿no? Ahora, en el año 2001, el 1% llega a ser indígena, 27% mestizo, 8% blancos y 3% otros diversos. Entonces ya estamos hablando de un indicador variable, ya no estamos hablando como en los dos primeros años que hemos tomado los datos. Y por último estaríamos hablando del 2012, cuyo dato sería del 59% netamente indígenas, 31% otros, porque no olvidemos que con el Estado plurinacional ya se hablaba en este caso de la identidad de cada población, ¿no? Y estamos hablando del 10% blancos y el 1% de población negra, o también estamos hablando de los afro-bolivianos. En este caso ya no se incluye el mestizaje, estamos hablando ya un poquito más cercano a lo que hoy vivimos, o sea, de hace 9 años atrás, ¿no? Exactamente. Ahora, si bien nuestra población físicamente cuenta con lo que es la Amazonía, los Andes y el Chaco, también estamos hablando que en su población, por decir, por géneros, estamos hablando que el sexo femenino sería en su mayoría el que habría superado más a lo que era, en este caso, el género masculino, ¿ya? Y cada población, en este caso, es mayoritaria. Estamos hablando, en este caso, de la población femenina entre lo que son los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí.
¿ya? La población masculina, precisamente, en su mayoría se halla en los departamentos de Beni, esto también puede ser un dato importante, Pando, Santa Cruz y Tarija. ¿Ya? Entonces, 5 departamentos que hallan superioridad de la población femenina, como son Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí, y 4 departamentos que tienen superioridad masculina, como es el Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija. Ahora, en su diversidad, Bolivia, hemos hablado que cuenta con diferentes grupos étnicos. Esto también puede entrar en el examen. Estamos hablando de población, en este caso, mm, eh, de población humana, pero con diversas identidades. Y cuando se habla, en este caso, de la población, o la geografía de la población en Bolivia, estamos hablando de diversos grupos étnicos, como son 36 grupos, por decir en el examen, puede entrar cuántos grupos étnicos cuenta Bolivia en la actualidad. Entonces ustedes le pondrán la opción donde diga 36 grupos étnicos, ¿ya? Hay un punto de debate. Hay algunos que sostienen que son 32, pero en este caso, por datos estadísticos, se mantiene la población, o en este caso, su número de 36 grupos étnicos, porque todavía no se está dando por extinguido algunas culturas, en este caso. A ver, vamos a mencionar algunas. Ustedes lo tienen en el dato de la población y, por ejemplo, las que comparten, en este caso son las conocidas como la quechua, aymara, chiquitana. Después tenemos la guaraní, la etnia de los mojeños, la comunidad afroboliviano, los guarayos, movima, la tacama y tonama. Después tenemos la leco, la callahuaya y también continuando con esto, la tsimaní, yuracari, huenayec, maropa. Después tenemos los joaquinianos, los baures, los cabineños. Después de esto estaríamos hablando de los mocetenes, los ayoreos, los cayubabas, los araonas, los chacobos, chipayas, que por cierto es una cultura que peligra más que todo por su extinción, por el tema del idioma más que todo, y se conservan muy pocos escritos de lo que significaría esta cultura que también sería milenaria en su tiempo, ¿no? Después están los Eja, los Canichana, los Sidionos, Yuracares mojeños, los Yuquis, los Pacahuaras, los More, los Murato, Yaminawa, los Tapiete. Después estamos hablando de los Guarasugüe, ¿no? Después los Machineri. En este caso, cada población, o en este caso los 36 grupos étnicos, están variando en su índice de población, ¿ya? En el caso de los Machineri, estamos hablando de una población de 38 habitantes, ¿no? Que es muy preocupante este dato porque estaríamos hablando que también entrarían en extinción. En el caso de los Guarasuye, solamente hay 42 habitantes. Y vamos a analizar algunos, ¿no? Porque son extensos. En el caso de, por ejemplo, la cultura Huenayec, ya estamos hablando de 3.322 habitantes. En el caso de la quechua, la cultura aymara serían las que más comprenden, en este caso, la cantidad poblacional. Estamos hablando de 1.281.116 en el tema de la cultura quechua. Lo que comprenden los que se identifican como aymaras es de 1.191.352. Entonces, estamos hablando de dos identidades que son muy, bueno, poderosas, diríamos, en cuanto a población y también en cuanto se refiere a, a sus escritos, al avance de desarrollo que han logrado a lo largo de, eh, bueno, de todo lo que ha sido las situaciones que ha atravesado nuestro país, ¿no? Y no olvidemos que también otros países, bueno, están compartiendo con lo que es la cultura boliviana. Por ejemplo, los quechuas también se extiende hasta lo que es territorio ecuatoriano, territorio peruano.
y algunos estamos hablando de que también podría ser parte del norte de Chile, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de la cultura aymara que comparten lo que es Perú y Bolivia, pero muy poco se sabe de otros departamentos. De repente también se hablaba del norte de Chile, pero es muy poco en su cantidad, ¿no? Entonces, de esa manera podemos hablar de los grupos étnicos que directamente comparte nuestro territorio boliviano, ¿no? Que desde hecho hay que rescatar este aspecto muy importante, donde nosotros podemos ver ya haciendo una clasificación total. En este caso, por ejemplo, la cultura quechua y la aymara, que son las más conocidas. ¿Y por qué estamos hablando a nivel nacional? Porque no olvidemos que también se toma en cuenta de datos de migraciones de una cultura a otro lugar, en este caso. La cultura quechua, por ejemplo, abarca el sector del Beni, abarca Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija. ¿Por qué? Son sectores que han migrado a diversos lugares. Y en este caso, en el norte de La Paz generalmente hablan el idioma quechua, Cochabamba también hablan quechua, el Aymara también es porque han migrado, en este caso, la gente originaria del altiplano a esos lugares. ¿Por qué en el Beni? ¿Por qué en Santa Cruz, podríamos preguntarnos? ¿O por qué en Tarija? Porque generalmente fueron por temas laborales, por temas de estabilidad económica, entonces llegaron a migrar y consolidar directamente, o consolidarse directamente para quedarse y poder eh, continuar su legado con el tema familiar, ¿no? Entonces, de ahí que podemos hablar índice de aymaras y de quechuas en diferentes lugares del territorio. Por eso, estábamos hablando que la cultura quechua y la cultura aymara son las que prevalecen no solamente por su extensión en cuanto se refiere al idioma, sino también porque fueron a migrar a diversos lugares, ¿no? Es otro aspecto muy importante de hablar. Entonces, estaríamos hablando que tanto la cultura quechua como la cultura aymara hacen prevalecer su hegemonía, su cultura y bueno, por lógica estamos hablando de su identidad mayoritaria, ¿no? Entonces, estimados jóvenes, esto es en cuanto se refiere a nuestra clase del día de hoy, en cuanto es la geografía de la población boliviana. No vamos a meternos meramente con lo que es el dato estadístico en números, cifras, pero sí vamos a tomar en cuenta los datos que fueron dejándonos según el Instituto Nacional de Estadística en nuestro medio, que es la entidad donde podemos obtener los datos oficiales. Y de hecho, no tendría que haber ninguna variabilidad, ¿no? En lo que se refiere a los datos poblacionales, datos de viviendas, extensiones territoriales. ¿Por qué? Precisamente el que no está certificado por el INE, entonces estamos hablando que son datos cesados o datos que únicamente surgen por investigaciones internas de cada entidad en este caso, ¿no? Entonces nosotros estamos hablando con datos oficiales, cosa que a ustedes les permita, en este caso, poder revisar en la elaboración de su examen y también puedan por lo menos irles de una manera satisfactoria, ¿no? Hoy día teníamos programado el examen, pero el día de mañana lo voy a recorrer porque estamos hablando de un tema más que nos falta, ¿ya? En este momento voy a cortar, voy a terminar de compartir la imagen. Pero hay un temita más que nos falta y el día de mañana estaríamos completando con lo que sería geografía y posterior a eso, estimados jóvenes, estaríamos ya empezando con lo que es la parte cívica. Mañana vamos a tocar lo que es la geografía económica de Bolivia. Hoy hemos abundado lo que es la geografía de la población. Ahí hemos hablado de identidades, hemos hablado de cuantificación en cuanto se refiere al índice de natalidad, índice de mortandad, y también hemos sacado por edades aproximadas lo que, bueno, lo que nos deja más o menos como datos de desarrollo. Y este último vamos a tener que abordar todavía datos oficiales debido a varios factores que han ocurrido no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Ya el caso de la pandemia del COVID
Y por otra parte, vamos a tener que reactualizar los datos porque de repente se torna en este momento muy complejo, ¿no? De poder realizar. En cada país ha sufrido una variación y estamos hablando de que algunos países han alcanzado pérdida de millones. En nuestro medio todavía no hemos hablado de ese punto, pero sí hemos podido ver que de acuerdo a la tasa de natalidad también hemos podido eh, ya sacar un posible resultado de cuánta población ha fallecido hasta el momento, ¿no? Pero eso no va todavía al caso, sino que simplemente les digo, estimados jóvenes, que mañana vamos a completar ya el último tema y posterior a eso estaríamos dando una breve evaluación que no es muy complicada, ¿ya? Pero por otra parte también les va a permitir ver cómo están entrando a lo que va a significar su examen. Y por último, termino con esto. Después vamos a entrar a lo que es cívica y para eso voy a rogarles siempre o voy a pedirles que puedan tener a la mano su cuaderno de apuntes y todo lo que les estoy diciendo, esto puede ser pregunta de examen, tómenlo en cuenta porque ya les dije, no es una anécdota, sino una experiencia de un estudiante que le fue bien en su examen porque había apuntado justamente cuando se le dijo, esto va a entrar en el examen, esto puede ser pregunta de examen y le fue muy bien porque sacó las claves y no se estresó mucho con estudiar otros aspectos que de repente no iban a entrar, ¿no? Entonces, eso también como un dato importante. Muy bien, estimados jóvenes, entonces conmigo nos estamos viendo a la misma hora el día de mañana. Que tengan un buen resto del día y bueno, nos vemos hasta mañana.